Vamos a hablar hoy de mercado del arte. Vamos a introducirnos una pequeña, una breve tema muchísimo, como para un curso, incluso para los que están en la membresía, si les interesa profundizar en el tema, realmente a mí me encantaría. Podemos hablar muchísimo sobre esta cuestión y me parece un excelente momento para hablar de mercado de arte, porque ahora, la semana que viene, el 10, jueves 10, inaugura una feria de arte muy interesante que es MAPA, que empezó hace varios años en la rural y que se convirtió en una opción muy interesante para galerías más pequeñas, para galerías de otras provincias que les cuesta muchísimo acceder a Arteba por el precio de los stands, por el traslado y demás, así que es una gran opción. El próximo fin de semana lo pueden encontrar en esta feria que se llama MAPA. Bueno, el mercado de arte no para de crecer. Siempre el arte fue un factor que movió muchísimo dinero a lo largo de la historia, pero creo que más que nunca en este momento, un punto de inflexión muy fuerte fue en el año 2004, cuando se vendió una obra de Picasso, cuando no, que se llamaba Muchacho con pipa, por 104 millones de dólares. Y ese fue como noticia, ¿no? Gran noticia. Y desde ese momento vemos que todo el tiempo hay un récord tras récord que genera un debate muy intenso sobre el valor del arte. Voy a mencionarlo varias veces, pero quiero como ya empezar con esta acotación. Lo que vamos a ver de estos récords son excepciones, ¿no? No piensen que porque vamos a hablar de millones de dólares, todas las obras valen millones de dólares. Hay obras mucho más accesibles, de artistas jóvenes que están empezando, de galerías que se especializan en pequeño formato, que te permiten comprar una obra por 500 dólares, 200 dólares, 100 dólares incluso, así que no crean que todas las obras valen de $1 millón para arriba como algunos datos que vamos a dar hoy, ¿no? Creo que el arte es mucho, sobre todo en nuestro país, que tenemos unos precios bastante bajos, es mucho más accesible de lo que la mayoría de la gente cree, porque, claro, nos llegan siempre estas noticias, ¿no? De los récords, un récord tras otro récord. Y bueno, vamos a hablar cómo se diferencian los principales mercados, ¿no? Hay dos mercados principales dentro del arte. Uno es el mercado primario. El mercado primario, ¿qué quiere decir? Que es el que está primero. La obra sale del taller de un artista y llega a una galería. Las galerías son el punto fuerte de este mercado primario. Las galerías son, podríamos decir, como un invento del siglo XX, de tenerlas como un espacio no solamente de exhibición, sino también de venta. Es algo bastante reciente. ¿Qué dice Javier? Mis dibujos valen menos que un billete de 2 pesos. Ah, por favor, qué poca fe en vos mismo. Seguro que no. Además ya no existen esos. Yo creo que hoy en día un billete de 2 pesos puede cotizar muchísimo, de que están ya en extinción desde hace bastante. Bueno, este es el primer mercado, ¿no? Son como el vehículo principal a través del cual se venden las obras de arte y probablemente el primer lugar al que vamos cuando queremos comprar una obra. Hay circuitos, ¿saben? Bueno, en Buenos Aires, pero pasa en todas las ciudades, se tratan de generar circuitos, de instalarse en los mismos barrios para que la gente vaya y recorra. Hay zonas donde se concentran las galerías, eso pasa en todas las ciudades del mundo, en algunos barrios en particular. Y después está, bueno, yo empecé ahora con Banksy, como no, de esta subasta tan histórica que fue en el 19, si no me equivoco, 18, 19, donde puso esa trituradora dentro de la obra de la chica con el globo de corazón. Y después está el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? El de las subastas y los remates. Ahora, hoy en día, este tipo de subastas están completamente dominados por el arte contemporáneo y es donde se ven todas estas ventas más espectaculares de precios. Hay dos empresas principales. Vamos a ver que todo conduce acá al monopolio prácticamente.
Hay dos empresas fuertes, que son Christie's y Sotheby's. Son las dos principales casas de subastas en el mundo, que tienen su sede principal, pero tienen también sus sedes en todas las ciudades donde el mercado de arte es importante. Y tienen su departamento, porque claro, no es lo único que venden, también venden antigüedades, otro tipo de objetos, pero su fuerte está en el arte, joyas también. Y sus departamentos de arte contemporáneo empezaron en las décadas del 70 y del 80. Antes no había tanta diferencia de precio entre uno y otro. Y en algún momento es como que se empezaron a generar estas brechas enormes de millones de dólares, que un artista vende una obra a $100.000 y en 5 años de repente sale 15 millones en un remate. ¿Cómo qué pasó en el medio de esta diferencia enorme? Un punto importante para que se dé esta brecha tan grande fue la muerte de Pollock en la década del 50. Una pintura suya se vendió ahí cuando estaba muy fresca todavía la noticia de su muerte. Un coleccionista ahí sacó rápido la obra a la venta, porque claro, se habían convertido en un bien escasísimo, y se vendió por un precio enorme, millonario. Y después también otra cuestión importante fue que en esa misma época también un coleccionista que había comprado muchas pinturas de la década de los años 50, del expresionismo abstracto, sacó su colección a remate. Y el escándalo principal estuvo en que revendió unas obras de Robert Rauschenberg a un precio que era 36 veces mayor que el precio inicial por el cual este coleccionista había comprado la obra. Bueno, Rauschenberg hizo un escándalo en la época, porque esto es algo bastante habitual, ¿no? Que en estas ventas secundarias que siguen a la venta inicial, los artistas no reciben un porcentaje de estas cifras millonarias. Entonces él, bueno, hizo uso de la televisión, fue a hacer un escándalo a la televisión de que esto era una vergüenza, y bueno, sigue pasando. Muchas décadas después sigue pasando exactamente lo mismo, ¿no? Que no recibir un porcentaje, aunque sea si el artista está vivo o sus herederos, de estas reventas posteriores que se van haciendo. Estados Unidos tiene índices que contabilizan cuánto dinero se gasta en arte por año, y en estos estudios se dice que el primer boom fuerte se da con la crisis del año 73, la crisis del petróleo, que la gente empieza a invertir cada vez más en arte. Y en el 80 vuelve a pasar otra vez con otra crisis que se da en la bolsa. Es como algo bastante recurrente a lo largo de la historia, a lo largo del siglo XX y también el XXI, que la gente adinerada en épocas de crisis prefiere invertir en arte antes que en acciones. En los años 90 y a principios de los 2000 también pasó que el mercado secundario, que siempre había tenido su fuente en los bienes históricos, de repente se convierte en mercado primario. ¿Cómo es esto? Por primera vez empieza a pasar que los artistas se saltean toda la etapa de las ferias, las galerías, y obras nuevas se ven por primera vez en un remate. En general todos los remates hacen una exhibición previa que puede durar una semana, 2 semanas, donde puedes ir y ver las obras que se van a subastar. Y bueno, pero esta fue la primera vez que la obra se veía, no había pasado por otras instancias previas, salen directo al mercado. Bueno, hablamos de Picasso. Warhol fue durante muchos años el artista más importante del mercado, superó a Picasso, que siempre estaba ahí en el número 1, pero también, bueno, aparecen otros récords como Basquiat, que permanentemente, ya le vamos a dedicar una clase a Basquiat, que permanentemente está como generando nuevos récords. Y uno de estos primeros récords fue por una obra que se vendió por $110 millones, que también el dueño la había comprado a 19.000 en los años 80, que se la había comprado directamente al artista. Además de estos dos mercados, primario y secundario, aunque en realidad están muy vinculados a ambos, están las ferias de arte, ¿no? Las ferias que ya es como están tan institucionalizadas que parece que nacieron
con la historia de la comercialización del arte, pero no. Las ferias aparecen con mucha fuerza en los últimos 20 años, más bien en el siglo XXI. Existían algunas en el siglo XX, pero no tenían la fuerza que tienen hoy en día. Y están ahí como mediando entre los dos mercados, ¿no? Porque, bueno, son galerías las que están participando, pero fue una respuesta de las galerías al protagonismo enorme y la competencia que empezaron a tener con las casas de subastas. Y concentraron fuerza en estos eventos, ¿no? Que le permitían competir contra estos monopolios que son realmente muy fuertes. Bueno, en los 90, a principios de los 90, aparece Arco, la de Madrid, que era una de las más importantes, pero hoy en día la número 1 es Art Basel, que surgió en la ciudad de Basel, pero fue abriendo otras sedes, otros eventos en otros lugares, y hoy en día la de Art Basel Miami es la más fuerte de todas las ferias Art Basel, que siempre se hace la primera semana de diciembre, y bueno, siempre se superponen otras ferias en esa misma fecha, en la misma ciudad. Después está el Londres Freeze y FIAC, es la Feria de Arte Contemporáneo de Francia. Nosotros tenemos Arteba en primer lugar. Después es muy importante también la Feria de Fotografía, que cambió su nombre recientemente a Pinta Foto. Y bueno, esta que van a comenzar la semana que viene, que es MAPA. Y se convirtieron en el centro de las compras, ¿no? Los coleccionistas invitados viajan por el mundo, tienen toda su agenda de ferias y en general ven la feria para comprar lo que quieren antes de la apertura al público. Siempre antes de abrir al público hay un evento previo para coleccionistas o para directores de museos que están interesados en comprar obra, que tienen ese privilegio de elegir primeros antes del resto de público tradicional. Bueno, pero los coleccionistas no pagan fortunas por cualquier cosa, ¿no? Siempre hay características específicas que se buscan y que hacen que una etapa de un artista sea más valiosa que otras. Por ejemplo, un Picasso de la época azul, del periodo azul, que fue uno de los primeros, cotiza 10 veces más que cualquier otro periodo posterior en la trayectoria de Picasso, ¿no? También un Basquiat. Cuando Basquiat incluye la corona tan famosa con la que después prácticamente va a firmar, esa obra va a cotizar más cara, porque es lo que la gente busca. Quieren ese símbolo que lo representa y que no todas sus pinturas tienen, ¿no? Buscan lo más característico de ese artista. En Warhol, por ejemplo, lo más cotizados son sus retratos. Y se estiman, estos datos igualmente cambian todo el tiempo, porque cada vez hay más nuevos ricos y se estima que van a incrementarse muchísimo en los próximos años. Espero que estemos ahí en esa lista. Ustedes ahí que me están escuchando del otro lado. Yo que entremos en esa lista para poder salir a comprar arte. Se estima que hay entre 1.500 y 3.000 coleccionistas que están dispuestos a gastar $1 millón al año en arte. Ya tienen como ese presupuesto reservado. Y hay entre 12 y 30 personas que gastan más de $100 millones por año en arte. Se habla mucho de el mercado global, ¿no? Pero como que de repente es como esa globalización también entró en este mercado. Y la verdad es que no es tan cierto, porque como artista, si buscas un éxito comercial, tenés que instalarte en una ciudad importante como Nueva York, como Berlín, como Londres, que es donde ahora vamos a ver que realmente es donde sucede todo, donde el mercado del arte es más fuerte y tiene como muchas más instancias de venta de las que podemos tener acá en un país como en una ciudad muy periférica, muy alejada de todo como Buenos Aires. Las obras de arte son tratadas como mercancías con un precio que se pone de una manera muy diferente al resto de las mercancías, ¿no? Porque tiene su valor de mercado, pero también está el mercado simbólico, ¿no? Este valor simbólico que tiene una obra de arte se sustenta en el hecho de que tiene una plusvalía intelectual. Yo estoy contando algunos ítems de este libro maravilloso de Isabel Gros, ¿Cuánto vale el arte? Se los recomiendo un montón. Que se profundiza mucho en esto, ¿no? El valor simbólico. Tiene una ganancia que no puede ser medida en términos económicos solamente. El hecho de que te
compres una obra. Y hay un doble discurso en relación al mercado, ¿no? Alegando que los precios están basados en su gran valor simbólico. Entonces está el discurso de que una obra es invaluable porque el arte no tiene precio, que ningún precio puede ser demasiado para el arte y para el contenido que está transmitiendo, y a la vez usar ese argumento para subir los precios de las obras, ¿no? Es un doble discurso bastante habitual. Y bueno, la historia del arte en general son los historiadores, los críticos, los curadores, los que contribuyen a generar ese valor simbólico que acompañan con un contenido más teórico estas producciones visuales. Y fue cambiando mucho a lo largo de la historia la apreciación del mercado del arte. En los años 60 y 70, la época del arte conceptual sobre todo, los artistas que triunfaban comercialmente eran mal vistos por sus colegas, ¿no? Perdían credibilidad ante el resto del mundo del arte, pero eso cambió considerablemente en los años siguientes, desapareció esa imagen negativa y los artistas que vendían dejaban de ser vistos así como sospechosos o comerciales, ¿no? Cuanto más altos eran los precios de las ventas de las obras, más atención tenían de la prensa, y parecía que ahí hay como una unión entre el éxito económico y el éxito artístico. Desde los años 90 el mercado del arte cambió mucho también. Antes era un mercado más minorista, podríamos decir, con galerías que funcionaban de manera independiente, y de repente apareció un modelo de industrias conectadas globalmente, casi como si fuera un Starbucks, pero del mundo del arte. Esas cosas también pasan en el mundo del arte. Y algunas galerías muy poderosas empezaron a convertirse en monopolios que se empezaron a multiplicar por todas las ciudades, y que vamos a cualquier ciudad importante y encontramos las mismas galerías. Y que se asocian entre sí también, ¿no? Esto pasa con Gagosian, que es una de las más famosas, del coleccionista y galerista Larry Gagosian. Esta es la sede principal de Nueva York, pero hay muchísimas más. Marianne Goodman, pasa con Saatchi, ¿no? Saatchi también es una que está presente en muchos otros lugares. Y bueno, vamos a ver algunos detalles acerca del mercado, ¿no? ¿Qué diferencia? O sea, claramente las obras son una mercancía, más allá de todo el discurso hermoso que podamos llegar a tener acerca de su factor espiritual, simbólico y demás. Son también una mercancía, pero ¿qué las diferencia del resto de las mercancías? Vamos a ver un poquito ese tema. Son únicas, ¿no? Y esa singularidad aumenta su carga simbólica. ¿Qué quiere decir esto? El artista ofrece algo que no está disponible en ninguna otra parte. Es absolutamente único, no es intercambiable. O sea, una obra de Picasso no es lo mismo que una obra de Duchamp. No son bienes intercambiables. Y esto es algo que funciona también con la reproductibilidad, con las obras que se pueden reproducir. Los fotógrafos pueden hacer varias copias de sus fotos, claro que sí, pero toman medidas para asegurarse de que se haga una cantidad limitada de esas copias que están siempre firmadas y numeradas. Lo mismo pasa con el videoarte, lo mismo pasa con las artes gráficas, ¿no? Siempre está esta precaución de que no sea una producción ilimitada, no, hicimos tantas y estas son las que se van a vender y no hay más. Después, la promesa de durabilidad. El valor de una obra de arte no se agota como el de un producto de consumo y no disminuye con el tiempo. Esto es algo muy particular, ¿no? Al contrario, con el paso del tiempo, el valor de una obra sube. Y parece que ningún precio es demasiado alto, porque en el momento de la compra no se sabe cuánto se puede volver cuánto esa obra va a valer en el futuro. Eso es algo impredecible, hay muchos factores que están en juego. El comprador paga por la potencialidad de la importancia que esa obra pueda llegar a tener en el futuro, ¿no? La creación de valor en el futuro, dependiendo de ver cómo siga la carrera de ese artista, dónde exponga, a quién le venda, en qué colecciones entre, en qué muestras exhiba. Después está la idea de la durabilidad.
de que en general son objetos que nos van a sobrevivir. Que si no hay como ninguna catástrofe, ninguna guerra, ningún robo, en general es lo que sucede. Lo diferencia, esta durabilidad lo diferencia de otro tipo de objetos, como puede ser los objetos de lujo, ¿no? Los autos, las joyas, la ropa, que todos esos corren el riesgo de en algún momento considerarse anticuadas o que se gastan al usarlas. Eso no pasa con las obras de arte. Canto me pregunta, si la obra se encuentra en mal estado de conservación, ¿no baja el precio? Baja si vos la querés vender en el estado en el que está. Pero según una persona, bueno, muchas veces pasa con arte, vieron, probablemente encontraban una noticia de que una persona compró una obra en una feria, en un lugar de antigüedades y que resultó ser un Caravaggio. Bueno, si vos te ocupás de pagar esa restauración y ocuparte de que esté en óptimas condiciones y la sacas a mercado, va a mantener su valor. Si decidís como, bueno, quiero plata, la revendo como está, bueno, obviamente va a valer un poco menos. Pero siempre la firma es lo más importante y siempre está la potencialidad de poder restaurarla a futuro. Algo de lo que hablábamos en la clase de Catalán, de la polémica banana de Catalán, en una de estas ferias en el Basel, tiene que ver con que una obra vale lo que otra persona esté dispuesto a pagar. Es así, bueno, sí, mucho escándalo, sí, alguien pagó 200 millones por esto, ¿cómo puede ser? Es así, o sea, hay una cuestión muy importante en el mercado del arte, que es que el precio de una obra no es lo que el artista le pone o lo que el artista cobra, es lo que el que compra está dispuesto a pagar. Y si hay X cantidad de personas dispuestas a pagar tantos millones por esa obra, listo, vale eso, no hay como muchas vueltas que darle a la discusión. Entonces, el problema de fijar los primeros precios de un artista es que no hay referencias claras, ¿no? Eso es complicado. También estamos hablando, pasa en Argentina, pero también pasa en el resto del mundo, es un mercado que funciona muy en negro y muy con mucho secretismo. Entonces, todas las cifras que tenemos, las estadísticas, los números, siempre hay que tomarlos con pinzas, porque hay mucho de lo cual no se sabe. La gran mayoría de los datos que tenemos del mercado del arte provienen del mundo de las subastas y los remates, porque eso está totalmente blanqueado, la información es pública, tenés catálogos que dice salió a la venta a tal precio, se terminó comprando por tanto. Todo eso es información pública rastreable. Ahora las galerías durante mucho tiempo se manejaron completamente en negro, entonces esos datos todo hay que tomarlo con muchas pinzas, porque seguramente las cifras del mercado del dinero que mueve el mercado del arte son infinitamente mayores a los que conocemos. Acá dice Javier, los vinos de las grandes bodegas tienen algunas características más o menos similares. Sí, no sé cuánto tiempo podés guardar un vino, no sé nada del mundo de los vinos, pero cuánto tiempo puede durar un vino en buenas condiciones sin echarse a perder. Y sí, también, y tampoco no está esto que les contaba, ¿no? De la durabilidad, porque un vino es algo que se gasta. El día que te decidiste abrir, te lo tomaste, chau, no tenés más ese bien de lujo, se acabó. En cambio eso en el arte no se gasta. Y bueno, tenemos vuelta al tema del valor simbólico. La mercancía artística es como una entidad que está dividida ahí entre el valor simbólico, el valor de mercado, y que lo que está en juego en este punto no son solo los precios, aunque sin duda las obras de arte siempre tienen un precio, ¿no? Pero este valor simbólico está en el hecho de que tiene esta plusvalía intelectual de la que habla Isabel Yo, generalmente atribuida al arte, ¿no? Una ganancia que no puede ser traducida fácilmente a términos económicos, que se traduce en prestigio, en reconocimiento social y en muchísimas otras cuestiones que entran en juego. Cuando estos precios están basados únicamente en la presuposición de su enorme valor simbólico, entonces
Tiene sentido que algunos actores de este mercado, especialmente los galeristas, por supuesto, digan que el arte en realidad no tiene precio, que ningún precio puede ser demasiado alto para el arte. El significado que se le asigna a las obras es mucho mayor que su equivalente monetario y explica que a veces se piden como sumas astronómicas por una obra de arte. Les quería contar, hay dentro de los libros sí, más interesantes, dentro de las personas que más investigaron el campo del mercado del arte argentino, está Claudio Golombek, que fue director de un banco que no recuerdo ahora exactamente cuál era, y es el esposo de una gran curadora argentina que es Patricia Rizzo. Claudio Golombek tiene un libro súper interesante, hice un podcast sobre ese libro si les interesa saber un poquito más, que se llama El Club del Millón de Dólares, que le analiza específicamente todas las obras que superan el valor de $1 millón. En términos de la torta del mercado, de las obras vendidas en subasta, las obras que pasan el $1 millón son solamente el 1%. Pero ese 1% implica tanto dinero que representan el 50% del dinero en juego, ¿no? Cuando sale una ocasión como este supuesto Da Vinci que nunca se comprobó 100% que era, que compró un jeque árabe, ¿no? Esos que llegan a cifras tan astronómicas que hace que suba todas las cifras generales del mercado del arte, pero bueno, las que superan el millón no son más del 1% de las obras que se venden. Cambió mucho los últimos años en el mercado del arte también con el ingreso de China en el mercado, que empezó como a subir ahí escalones muy de a poco, muy de a poco. Antes se ocupaba, hace no mucho, el siglo XX, el 1% solamente de las ventas mundiales y pasó a ocupar el 35% en el mercado del arte global. Siempre estaban primero entre los países donde más se compra obras de arte, Estados Unidos e Inglaterra. Y China estaba asomando en tercer lugar y el año pasado, ¡pam!, cae segundo. Eso fue muy impresionante. Fue como como un sacudón dentro del sistema del arte. Acá tenemos los países, van a ver que no son muchos los países donde más se vende obra. El porcentaje más grande está como concentrado en muy pocos países: Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, India y Japón. Entonces, bueno, la entrada en juego de los países árabes de a poco que están ahí empezando a entrarse en el mundo del arte occidental y la aparición de China cambiaron mucho el sistema de adquisiciones de los últimos años. Y otro de los fenómenos también dentro del mercado del arte actual tiene que ver con una inclinación de los compradores hacia el arte contemporáneo. Eso es algo muy novedoso, ¿no? La gente está buscando obras muy recientes, producidas en el siglo XXI, o sea, de 25 años de antigüedad como máximo. Es lo que más se busca, lo que más se requiere. Damien Hirst sabemos que siempre está ahí, está rompiendo récords dentro del mercado del arte. Y bueno, por ejemplo, una obra que él había hecho en el 2001, 2 años después, inmediatamente casi, sale a subasta por $1.100.000. Y eso empezó a pasar de repente con Jeff Koons, con Mauricio Catalán y bueno, muchos artistas más, ¿no? Esto también es muy novedoso. Muchas obras alcanzaron el millón muy rápido considerando el momento de producción, ¿no? Es como que el mercado del arte y los coleccionistas quieren adelantarse. Piensan que hay ciertas piezas de calidad o de algunos artistas importantes que en el futuro van a ser muy difíciles de conseguir. Entonces el artista produce y chau, listo, la quieren. Desaparecen instantáneamente de la vista del público. Eso pasa muchísimo. En el 2016, el 14% de las obras que se habían vendido por más de $1 millón eran producidas en este siglo. O sea, en esos 16 años previos. Esto es toda una novedad reciente, porque sabemos que siempre, bueno, se buscaba el impresionismo, se buscaban como otro tipo de épocas más antiguas, como que la antigüedad le daba un valor adicional a la obra de arte.
Y eso no está como pasando exactamente ahora. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esta inclinación que tienen los coleccionistas hacia el arte contemporáneo, ¿no? La presencia masiva de público en bienales y ferias. Las bienales y ferias traen cantidades demenciales de visitantes cada vez más repercusión en prensa, en redes sociales, como que el interés, el ojo del público está puesto ahí y eso también incrementa, ¿no? Que 200.000 personas vayan y hagan cola para sacarse una banana, una foto con la banana de Catalán, también hace que los demás estén con el ojo atento a querer comprar esa obra que atrae tanto la atención del público. Después, la escasez de obras modernas. Claro, es lo mismo que viene pasando ya hace rato con la antigüedad. Ya no salen al mercado, es muy raro. O sea, ¿cuántas veces sale o más antiguamente un Rembrandt al mercado? Imposible, ya están todos en museos, en colecciones importantes, y lo mismo está empezando a pasar con el arte moderno. Todas esas obras ya fueron capturadas, ya fueron compradas, no sé, a menos que algún heredero reciba de su familia y necesite plata y vaya y venda una obra, esas obras ya no circulan más. Entonces, bueno, es lo que está disponible también. Y algo muy importante es que te sentís tranquilo en cuanto a la autenticidad de la obra que estás comprando, ¿no? Porque eso pasa muchísimo. El nivel de falsificaciones en el mercado del arte es cada vez mayor. Entonces, bueno, si compras una obra de un artista vivo, ya está, ya sabes que es suya. En todo caso, si tenés dudas, vas y le preguntás. Porque tampoco que esté vivo no significa que no se falsifica, ¿no? Hay una anécdota muy famosa de Bernie que entró a una galería y vio que había todas obras falsificadas de sí mismo. Esas cosas también pasan, pero bueno, es mucho menos probable y siempre está la posibilidad de que contactas al artista y le decís, quiero comprar esta obra, es tuya. Eso con los artistas de otra época, por supuesto que no pasa. Y bueno, otra novedad es que las primeras piezas que entran de un artista al mercado, un artista joven, no solo ocurre en edades cada vez más jóvenes, que es algo que lo vemos acá en Arte Va, lo vimos el año pasado, por ejemplo, en la Galería Valeris, sino que cada vez entra al mercado con precios más altos. Eso es muy, muy nuevo. Y la particularidad del arte, que el arte se ha visto como una inversión, es parte esencial de este mundo donde la concentración de la riqueza es cada vez mayor, ¿no? Entonces siempre se articula de forma bastante exacerbada las formas de poder real con las formas de capacidad de apropiación simbólica al tener la posibilidad de comprar estas obras como tan importantes para el patrimonio universal. Bueno, Golombek es un libro del Club de $1 Millón. Él establece 3 momentos claves en el siglo XX que para él fueron muy relevantes en este crecimiento del mercado del arte, ¿no? Por un lado está la aparición de eventos muy importantes como las bienales. Solamente tuvimos por muchos años la Bienal de Venecia, que empezó a fines del siglo XIX, pero ya en los 50 aparece la Bienal de San Pablo, aparece Documenta, que es el de los eventos más importantes que se hace cada 5 años en Alemania. Bueno, a partir de ahí las bienales van a duplicarse año tras año. Aparecen el Guggenheim y el Pompidou, que son las primeras instituciones artísticas importantes dedicadas a exhibir arte contemporáneo. Entonces cada vez se le empieza a dar mayor espacio al sistema del arte en las economías centrales, ¿no? Después hay otra etapa que es de 1973 hasta 1996, que una cuestión importante que pasó en ese momento es que el centro del mundo del arte se va a trasladar de Europa a Estados Unidos. Lo vimos en la producción, lo vimos en las exhibiciones, pero también en el mercado del arte, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza a cobrar mucha importancia Estados Unidos. Va a abrir en esa época la de Gagosian, su galería en Los Ángeles, que va a convertirse en el modelo más desarrollado de lo que hoy en día es una corporación de arte global, que realmente tiene muchas sedes en muchos países. Y bueno, en esa época también se va, como mencioné al principio, se va a dar un boom del mercado del arte en el año 87 con una crisis de Wall Street. Esto mismo pasó en el 2008, ¿no? Una gran burbuja de arte contemporáneo. Cuando hay crisis en el mundo económico tradicional, se van todos a invertir en el mundo del arte.
Y ahí también siguen apareciendo bienales, empiezan a darse récords para artistas contemporáneos como Jeff Koons, como Lucian Freud, como Richter. Y empiezan a expandirse cada vez más las ferias. Y después la última etapa que describe Golombek es del 97 a la actualidad, que el mercado se va a globalizar cada vez más. O sea, vamos a todas las grandes metrópolis del mundo, encontramos los mismos artistas, las mismas galerías, y es esto, es como que van abriendo, como los museos, ¿no? Como el Louvre, van abriendo sucursales, van abriendo franquicias en distintos países, el Guggenheim de Bilbao, el Guggenheim en Estados Unidos. Y también lo que empieza a pasar es esto que les contaba recién, que mientras antes las principales ventas se daban en Europa y Estados Unidos, empieza a expandirse un poco más el rango de ciudades y países que tienen ultra ricos, ¿no? Se consideran ultra ricos a los que tienen un patrimonio de más de 50 millones de dólares y que son principalmente los que invierten en arte. Entonces, estos ultra ricos empiezan a aparecer en otros lados, empiezan a aparecer en India, en Japón, en los países árabes, y eso hace que se diversifique un poco el mundo del arte. Una cuestión importante a tener en cuenta también es, para entender cómo funciona el mercado del arte, lo mismo que encontramos en cualquier otro rubro de la sociedad, es la hegemonía de los artistas masculinos. Dentro de estos rankings de artistas que venden por más de $1 millón, solamente de 10.000 obras, es decir, el dato exacto, de 10.000 obras que superaban $1 millón, ahora en el siglo XXI, solamente el 6% pertenecen a artistas mujeres que alcanzan esos valores en el mercado. Que tenemos a Louise Bourgeois, a Kusama, a Cindy Sherman, y muchas más. Joan Mitchell, Tracy Emin y como, bueno, para de contar. Y también desmitificando esta idea de la falsa idea de la globalización, también hay una concentración muy grande entre los artistas. Esto es como muy desolador para los que no vivimos en ninguno de estos países, que son, ¿cuántos son? 8 países. El 85% de las ventas que se dan en el mercado son de artistas que nacieron en estos 8 países: Estados Unidos, Francia, España, Italia, China, Inglaterra, Alemania y Rusia. O sea, si naciste en uno de estos 8 países y te dedicaste al arte, tenés un 85% más de posibilidades de que tu obra se venda más y que tenga valores superiores en el mercado. Si naciste en alguno de los 200 países restantes, bueno, arreglate, tenés que dividirte con el 15% del mercado. Es una cifra terrorífica. Me da mucha impresión, como que está todo concentrado en ese pequeño sector. Y una estadística prácticamente igual pasa con las operaciones, las ventas. El 84% de la venta, y sos hombre, me aclara acá Marianela, claro, sos hombre y naciste en uno de estos 8 países, bueno, ahí tenés muchas más posibilidades. Si no, estás del horno. Las operaciones, el 84% de las operaciones importantes que se hacen solamente se dan entre Nueva York y Londres. Entre esas dos ciudades, el 84% del mercado del arte global. Son operaciones que se dan, que se concretan ahí. Porque además son países que prácticamente no tienen restricciones en lo que tiene que ver con la circulación de obras de arte, ¿no? Hay países que ponen muchas trabas a las importaciones, a las exportaciones y demás. En México, bueno, acá en Latinoamérica es México, el país donde se alcanzan los valores, los artistas pueden alcanzar un valor más alto de mercado. Hay muchos más artistas que entran en ese rango. En el sur, acá tenemos muy poquitos récords, si contado con el dedo de una mano, que lleguen al $1 millón. Bueno, en Uruguay estuvieron muy cerca con Juan Manuel Blanes, que es uno de los artistas más importantes de este país, que vendió una obra a $900.000. Y en Argentina se estima que el máximo récord sucedió hace muy poquito, hace unos meses, no sé si vieron la noticia, algo acá mencionamos, pero muy, muy al pasar, con una obra de Mondongo.
A ver si la tengo. Esta. Bueno, esta es una partecita, porque es una instalación artística con una serie de paneles sobre paisajes de Argentina. Y se vendió ahora, no me acuerdo si fue en noviembre, por ahí, fin del 2024. Fue adquirida como por un coleccionista, Andrés Bujar, que es el dueño de Art House, este centro de arte contemporáneo hermoso que está a la vuelta de Plaza de Mayo, y esta obra de Mondongo fue la primera en superar el $1.000.000 en Argentina. Se vendió por 1.270.000, que fue casi en simultáneo con la calavera que compró Constantini. Vieron como los coleccionistas están ahí todo el tiempo compitiendo. Ah, vos querés esto, yo también lo quiero. Así que bueno, los dos coleccionistas de acá, de los más importantes, compraron obra de Mondongo y exhibieron obra de Mondongo al mismo tiempo. Pero bueno, acá se supone que el récord anterior a esta obra era una de Petoruti, que se había casi rozaba los $800.000. Pero son casos como muy, muy, muy esporádicos. En general, los precios del mercado argentino son muy bajos. Por eso decía, no se dejen llevar por estas noticias así de récords, obras que se venden a $200 millones. Si ustedes tienen ganas de comprar una obra, vayan, averigüen, pregunten, vayan al talleres de artistas porque van a conseguir por precios que les van a sorprender muchísimo más bajos de lo que se está hablando acá. Y Berni, que acá es como el artista más reconocido, tampoco nunca llegó a estas cifras. Creo que la más cara la vendió a 700.000, 700 y pico mil, con él ya muerto, ¿no? Que eso siempre ayuda a subir los precios en el mercado, lamentablemente. Y bueno, hablábamos antes de la cuestión de inversión, ¿no? Que se empieza a ver cada vez más al arte, la obra de arte como una inversión. Se hizo un estudio muy importante que analizó las ventas sucesivas de obras para ver cómo van aumentando los precios de las obras a lo largo de los años entre 1895 y 2000, un plazo muy largo, más de 100 años, y ahí se comprobó que la evolución de los precios del arte superaban tanto en el mediano como en el largo plazo el rendimiento de los activos de renta fija, como los bonos de tesoro, por ejemplo. Bueno, eso se nota sobre todo con los artistas impresionistas y postimpresionistas, que fueron los que más fueron escalando en estas evaluaciones. Entonces también, bueno, sabemos que es un factor muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que son obras que pueden generar ganancias a futuro. Sin embargo, bueno, los coleccionistas dicen que no es tan así, que no es como su motivación principal. Solamente el 18% de los coleccionistas dicen que compran exclusivamente por motivos financieros, o por lo menos, bueno, es lo que dicen, lo que blanquean es el 18%. Porque sabemos que hay muchos factores culturales y comerciales asociados a la compra de obras de arte, como bueno, que otros, la exhibición, ¿no? Que otros vean tu colección, cuestiones de educación, de herencias, de prestigio, de mostrarse al público, a los conocidos y al resto del medio de esa manera, ¿no? Como una persona culta, como una persona interesada en el arte y demás. Que no significa que no lo sea, solo que siempre hay un poco ahí de presunción en el medio. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se quedan con alguna pregunta, alguna duda? Es un tema súper interesante que da para hablar muchísimo. Yo estoy ahora un poco abocada a la investigación del mercado del arte en el campo de los cómics y las historietas, así que ya por ahí hacemos alguna charlita al respecto.